¿Qué tal, amigos? Pues una mañanera más de Ángel. Como sabe usted, hace 3 días cambiamos de llamarle a esto videocápsulas diarias. Le he decidido ponerles la mañanera de Ángel. Esta corresponde al jueves 21 de febrero del año en curso, el año 2019. El tema que voy a tratar con usted hoy, debo reconocerlo, me ha causado risa, hilaridad y al principio, pero después tristeza por ver peligrosas expresiones de desconocimiento, no quiero decir de ignorancia porque luego se me echan encima, pero no de las personas, vamos a decir, ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, como soy yo también. Pero leer juicios de una senadora de la República, leer los juicios del presidente de la República, de un expresidente de la República, de un diputado, en relación con lo aprobado anteayer en Cámara de Diputados, una minuta que le fue enviada por el Senado de la República, en relación con el artículo 19 constitucional y una reforma del mismo para incluir algunos otros delitos que merecen, según la idea del legislador que aprobó esto, con la oposición también de un buen número de legisladores, la prisión preventiva oficiosa. Dicho de otra manera, el juez, ante las pruebas que aporte la parte acusadora, el Ministerio Público, el representante social, y las que apruebe en descargo el defensor del indiciado, la autoridad judicial es la única que puede determinar prisión preventiva o no. Pero de repente aparece por ahí el juicio de alguien. Es que con esto el presidente podrá meter a la cárcel. El presidente de la República, por más poder que le adjudiquen o que tenga, no mete a la cárcel a personas. Es la autoridad judicial el que determina si ese acusado que se le presenta merece la prisión preventiva o no. Y en tratándose de estos delitos, que él, al encontrar indicios, dice: no vas tú a seguir el juicio en la calle, libre, sino que debes irte a prisión preventiva. Y ahí desahogar el proceso, como era antes de los juicios orales y también antes de esta reforma. Ese sería, vamos a decir, el origen del tema. Pero luego empiezan las elucubraciones y que acá, y este es un paso a la dictadura, una cantidad de tonterías, y lo peor, sin haber siquiera leído el dictamen que aprobó el Congreso, sin haber leído y menos entendido el texto nuevo del 19 constitucional. Y hablan de la corrupción, cualquiera puede ser acusado de corrupción. Señores, me he cansado de repetir, como decía mi mamá, ya se me hizo la boca chueca de tanto corregirte y no entiendes y sácale por ahí un trancazo. Señores, antes de emitir una opinión de un tema que desconocen, infórmense, lean por favor el texto del cual van a comentar y traten de entenderlo, porque van a hacer el ridículo, van a escribir tonterías. Leo, pues, en 2 aspectos, en la parte de corrupción y en la parte electoral, porque ha de saber usted que el presidente de la República tuvo a bien afirmar que con motivo de esta modificación constitucional, la corrupción ya era un delito grave y así los corruptos no iban a andar por ahí fuera de la cárcel. Y dijo además que el fraude electoral también era delito grave y etcétera. Y ahí iba por lo consiguiente a haber elecciones libres, limpias, etcétera. En los 2 casos, en lo de corrupción y fraude electoral, lo digo con el debido respeto a su alta investidura del presidente, está
completamente equivocado. Es más, lo digo también con todo respeto, es un completo desconocedor de esta materia y sin embargo lanza esos señalamientos sin sustento alguno y sin comprender el tema. Y luego por allá la senadora, mi estimada y querida paisana Lili Telles, diciendo que ya la corrupción es delito grave y que el fraude electoral es delito grave. No, Lili, pregúntame, por favor, pregúntame. Yo te puedo explicar con claridad, recordar mis tiempos de maestro. Vayamos al tema, o al punto. El nuevo artículo 19 constitucional, ya aprobado por el Congreso de la Unión, evidentemente esta reforma tiene que ir a las legislaturas locales, es decir, a los congresos de los estados, y obtener la aprobación por al menos la mitad más una de las legislaturas. Muy bien, eso se va a dar en las próximas semanas o meses. Pero dice el nuevo texto, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez, el Ministerio Público solicita, pero el Ministerio Público representante de la sociedad y un área del Ejecutivo, o en este caso la Fiscalía ya General Autónoma, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Es decir, no es obligada la prisión preventiva, solo cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar, pero de acuerdo al juez, porque el juez es la autoridad judicial que determina si ese indiciado, si ese acusado merece la prisión oficiosa preventiva. Bueno, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, etcétera, etcétera. Así como cuando el imputado esté siendo procesado por la comisión de un delito doloso. Y luego dice, aquí viene la parte interesante, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos, ojo, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, y luego dice, uso de programas sociales con fines electorales. Repito, uso de programas sociales con fines electorales. Ese es el delito. Pero Lili, no el fraude electoral. Pero señor presidente, no el fraude electoral. Por favor, lean el dictamen o que un asesor se los lea. El fraude electoral no existe en la legislación correspondiente. Por eso les he pedido que lean la Ley General en materia de delitos electorales, porque en esta ley no aparece el fraude electoral, porque fraude tiene otra connotación, otra tipología, no en materia electoral. Entonces, no se aprobó que el juez ordene la prisión preventiva oficiosa en el caso de fraude electoral, porque eso no es delito, no existe eso. Y dice, repito, uso de programas sociales con fines electorales, es decir, las becas a los ninis, las becas a los viejitos, a las personas con discapacidad, ese tipo de programas sociales que ha implantado este gobierno, si se usan con fines electorales, la persona que sea demostradole que ha hecho un uso electoral de esos programas, prisión preventiva oficiosa, el juez la determina en tanto se desarrolla el proceso y no se va a la calle a seguir traficando electoralmente con esos programas. Y luego dice, corrupción y ojo, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Lili, presidente, no es la corrupción delito. No ha sido catalogado como delito grave la corrupción, ni por corrupción se mandará a alguien a prisión preventiva oficiosa, por favor.
lean aquí ambos y muchos otros. Repito, corrupción, y aquí está la especificidad del delito, tratándose de los delitos, ese sí es un delito: enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Pero hay muchas otras conductas que las personas de manera coloquial pueden llamarlas corrupción, pero por esas otras conductas no el juez puede mandar o puede ordenar la prisión preventiva oficiosa, solamente cuando se trate de dos delitos: enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Por favor, se lo suplico encarecidamente, antes de opinar de lo que ignoran, no se dejen llevar por las tonterías que muchos que desconocen esto escriben en el Twitter o en el Facebook, u opinan en algún programa y dicen tontería y media. Váyanse ustedes a la fuente. Este dictamen está en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Ahí está el dictamen. Ahí está. Es decir, ¿por qué somos así tan irresponsables que hablamos de lo que ignoramos? Pero si lo hacemos usted y yo, que somos ciudadanos de a pie, pues nomás se podrán burlar de nosotros por decir tonterías. Pero cuando es el presidente de la República y cuando es un legislador o un expresidente, dice uno: Dios mío querido, ¿qué está pasando? Hay que corregir eso, por favor. Termino entonces diciéndoles lo siguiente: la corrupción no es delito y no hay juez alguno en este país que pueda enviar a alguien en prisión preventiva oficiosa porque cometió el delito de corrupción, porque no es delito. Solamente si el delito por el cual lo acusan es enriquecimiento ilícito, que está debidamente tipificado en el artículo 224 del Código Penal Federal, o también el otro delito, uso abusivo de funciones. Y en el caso de materia electoral, solamente, exclusivamente, el uso de programas sociales con fines electorales. ¿De dónde saca el presidente y mi querida Lili, paisana sonorense, que el fraude electoral ya merece la prisión preventiva oficiosa? Por favor, señores, se lo suplico, desde mi modesta posición, lean antes de hablar, estudien el tema. Gracias y lo espero mañana en otra Mañanera de Ángel. Gracias.